Vamos a comenzar orando, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Padre, en congregación, en comunión, aquí en la Iglesia de Cristo reunida en este lugar, Padre Santo. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por traernos en este día, en esta mañana, delante de tu presencia, por permitirnos alabarte y honrarte con unos cantos de himnos y cánticos espirituales, Dios Todopoderoso. Y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que seas tú tomando el control, Padre Santo, de este lugar, de la palabra que se vaya a hablar en esta mañana, Padre amado, y de tal vez las distracciones de afuera, Padre, que quieren interrumpir y quieren quitar el primer lugar de tu palabra en este tiempo, Dios Todopoderoso. Que seas tú obrando, Señor, Padre, y manifestándote en nuestras vidas, que esta palabra sea palabra viva y eficaz para gloria de tu nombre, que esta palabra no quede vacía, sino que alimente nuestro corazón, nuestro ser interior cada vez más, para estar listos, preparados y ataviados para el día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia amada, para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Dios Todopoderoso. Que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios de Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 10. ¿Vamos? Bueno, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2, del 1 al 10. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, en nuestro estudio que venimos haciendo muy juiciosamente del libro de los Efesios, vimos en la carta anterior, en el estudio anterior de esta carta, que es del apóstol Pablo, que le escribía a la iglesia en Éfeso, y vimos que Pablo ora por la iglesia, ora para que le dé sabiduría, para que sea fortalecida, ora y se evidencia una iglesia salva, se evidencia una iglesia madura, una iglesia fiel, pero que realmente necesitaba esa iluminación espiritual, es decir, necesitaba al Espíritu Santo más activo en sus vidas, ¿sí?
Y no ora para que recibiera la iglesia algo nuevo, no, ora para que entendiera lo que ya posee la iglesia, que es lo que nosotros debemos de entender, lo que ya poseemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos lo dio. Entonces vimos unas grandes realidades que debemos de entender, que es esa esperanza, ese llamamiento eterno que nos hizo el Señor. Amén. Vimos que las riquezas de la gloria de su herencia, esa herencia incorruptible, incontaminada, esa herencia eterna que tenemos ahora nosotros, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y la extraordinaria grandeza de su poder que opera ahora en nosotros. Amén. Entonces, este poder que opera ahora en nosotros es el mismo poder con que el Señor Jesucristo fue resucitado, ¿sí? Y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, que no somos una iglesia débil, ¿cierto? Y no somos una iglesia insignificante, somos la iglesia de Dios, somos los hijos de Dios, ¿sí? Y poseemos, como iglesia, poseemos esa esperanza, esa herencia y ese poder para el Señor. Amén. Entonces, Efesios 1 mostró lo que tenemos en Cristo, ¿cierto? Que abriéramos como los ojos. Y Efesios 2, este capítulo que vamos a comenzar a estudiar, nos muestra de dónde nos sacó Dios, ¿sí? Y habla de una posición y habla de una transformación que debemos tener nosotros. Amén. Porque digamos que debemos ser transformados y debemos disponernos a ser transformados por el Señor. ¿Quién quiere ser transformado? Amén. 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 Entonces, en Efesios 2, volvamos a leer del versículo 1 al 3, y ahí vamos a ver nuestra condición, cómo estábamos nosotros, cómo éramos. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, bueno, lo primero que dice en el versículo 1 es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esta palabra nos suaviza de lo que dice que estábamos en una condición, o sea, eso muestra la condición en la que estábamos sin Cristo. Es decir, que el hombre o mujer sin Cristo está muerto, ¿sí? No estábamos enfermos, no estábamos débiles, estábamos muertos en Cristo. O sea, muertos porque no teníamos al Señor Jesucristo en el corazón, porque nuestro espíritu no tenía vida. O sea, se dice que ahora cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en este cuerpo, ¿sí? Pero sin Cristo ese espíritu está muerto. ¿Qué significa muertos espiritualmente? Significa separación total de Dios, porque lo que nos comunica o nos conecta con Dios es nuestro espíritu, ¿sí? Y esto también daba una incapacidad espiritual. ¿Por qué? Porque si no creemos en el Señor Jesucristo, si no tenemos nuestro espíritu vivo y no lo vivificamos, está incapacitado para conectarse con el Señor, está incapacitado para que cuando leemos la palabra entendamos lo que el Señor quiere que aprendamos, por ejemplo. Y significa que el hombre natural no puede producir vida espiritual en sí mismo, ¿sí? Sino que cada vez cuando creemos en Cristo y nuestro espíritu obtiene vida, resucita, por decirlo de esa manera, y que viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, es ahí cuando estamos conectados con el Señor y cuando estudiamos la palabra, cuando alabamos su nombre, cuando estamos atentos a alabarle, a honrarle con nuestra vida. Entonces eso fortalece nuestro espíritu, ¿sí? Es decir, que antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente, éramos muertos vivientes, ¿no?
¿Se han visto esas películas de los muertos vivientes? Que llaman sesos. Esas eran las películas antiguas que salían como diciendo que es eso. Pero digamos que era como si fuéramos, que caminamos como el mundo de hoy en día. Si vemos a las personas que están en el mundo, los vemos ahí caminando, pero es como están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Y están muertos, ¿por qué? Porque su espíritu no tiene vida. Ellos pueden decir que hacen el bien, pueden hacer muchas cosas, pero la paga de esa muerte espiritual es del infierno. ¿Sí? Porque viven en pecado. Ellos dicen no hacer cosas malas, pero aún así pecan, ¿sí? Entonces estaban muertos ellos están muertos en sus delitos y pecados, pero nosotros ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que es importante cuando dice que éramos en otro tiempo, porque ya no. Y estábamos muertos espiritualmente porque nuestras obras eran malas. No como los frutos que debemos dar ahora, ¿no? Que debemos dar frutos de arrepentimiento. Amén. En Romanos 3, por favor, leamos Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos 3, verso 10 al 12. Amén. Oído, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay quien se pueda justificar por sí mismo. No hay quien se pueda justificar por sus obras, sino es solamente por Cristo. Amén. Y en Romanos ahí mismo, pero el capítulo 6, por favor. El versículo 23. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Están muertos en sus delitos y pecados. O sea, caminábamos, hablábamos, respirábamos, nos dirigíamos por este mundo, pero estábamos apartados de Dios y estábamos muertos espiritualmente. Y esa era la paga del pecado. El que permanece en esa condición, su destino va a ser el infierno. Pero ahora, gracias al Señor, ahora no estamos en esa misma condición. Ahora somos hijos de Dios. Y el pecado no es un error débil, es una condición que produce muerte. Ahora, volviendo aquí a Efesios 2, versículos 2 y 3, vemos algo importante. Dice, en las cuales, o sea, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces aquí hay tres cosas importantes, que son los tres enemigos que tiene el hombre. ¿Y cuáles son esos enemigos? El primer enemigo es el mundo, el segundo enemigo es Satanás, y el tercer enemigo es la carne. Y es más, el principal enemigo realmente que tenemos cada uno de nosotros no es el mundo, no es Satanás, sino es la carne. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Pero vamos a ver el primer enemigo, que es el mundo. Entonces, vivíamos arraigados al sistema del mundo, ¿cierto?
Vivíamos bajo la influencia de ese mundo, la cultura dictaba la moral, ¿sí? O sea, es decir, las modas, las costumbres, las mismas cosas que el mundo practica, hoy en día la practicábamos nosotros porque estábamos bajo ese yugo de esclavitud, ¿sí? Primera de Juan capítulo 2, verso 16, por favor. Primera de Juan 2, 16. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Amén. Dice, oído, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Todo lo que hay en este mundo y todo lo que dice ahí, los deseos de la carne, lo que nuestra carne quiere, los deseos de los ojos, lo que vemos de las cosas del mundo que aún nos atraen, como el dinero. Ese amor al dinero es un obstáculo en nuestras vidas, es un obstáculo que nos aparta del Señor. ¿Por qué? Porque nos amarra al mundo y a las cosas de este mundo. El Señor sabe que tenemos necesidad de las cosas, ¿cierto? Veíamos que día que veíamos las bendiciones del creyente y veíamos que las bendiciones no son materiales, no son temporales como las cosas materiales, sino que son eternas, esas reales bendiciones del Señor. Entonces, por eso es que nosotros debemos poner nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino en las cosas espirituales, es decir, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de algunas cosas en esta tierra mientras nos tenga en esta tierra, y pues Él así las suplirá. Amén. El versículo 17. Y el versículo 16. Ajá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Amén, claro, porque el mundo es pasajero. Este mundo es prestado y nuestra vida en este mundo es temporal. Aquí vivimos 80, 90, 100 años, 120 años, a lo máximo que he escuchado de una persona recientemente es de como de 124 años. De resto, es una vida eterna que vamos a pasar, porque esa vida de 100 años, digamos, que el Señor nos permitiera vivir, es un pedacito de lo que vamos a vivir por la eternidad. Entonces, por eso es que nuestra mirada debe estar puesta en los lugares celestiales y no en las cosas de este mundo. Entonces, es decir, nuestro enemigo no es del mundo como tal, sino las cosas del mundo, las costumbres, las modas, las prácticas pecaminosas de este mundo. Ese es nuestro enemigo y muchas otras cosas, porque las modas lo llevan al descontrol, porque las modas nos apartan de realmente lo que el Señor quiere que hagamos. Hoy está de moda los Terian, y entonces la gente ya se deja llevar por esas modas y termina diciendo que quieren ser animales. Y bueno, hasta cierto punto es verdad, ¿no? Bien animales. ¿Sí? Sí, porque quitan la mirada de las cosas celestiales y ponen la mirada en las cosas terrenales, que es lo que no conviene. Digamos que no encuentran esa contentación y esa concentración en las cosas de Dios. Y esas cosas, o sea, digamos que son todas esas cosas que nos hacen quitar la mirada. O sea, el obstáculo en el mundo son las cosas que nos hacen quitar la mirada de Dios y que nos hacen perder el tiempo que es para Dios y que son para las cosas de Dios, para ponerlas en este mundo y en las cosas de este mundo. Amén. Amén, así es. Entonces, ahora, nuestro siguiente enemigo es Satanás. ¿Sí? Y no es un simbolismo, es algo real. Leamos 2 Corintios, por favor. Capítulo 4, verso 4. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4.
Segunda de Corintios 4:4, amén. ¿Lo tienen? Oído, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, porque a él le fue dada la autoridad cuando el hombre pecó en el pecado original. Ahí fue dada la autoridad a Satanás sobre este mundo. Entonces, de este mundo está bajo la influencia del enemigo. Todo lo que se mueve en este mundo, todas las modas, todas las costumbres, todas esas cosas que quieren apartar a la humanidad de Dios, todo eso va en contravía de Dios y todo eso viene de la influencia del enemigo, la influencia de Satanás. Y hace apartar a las personas que vayan en contra de Dios, que vayan en contra de la palabra, que vayan en contra de los mandamientos, de las buenas costumbres, y todo eso, como les decía, proviene del enemigo, cuando se desvía de esas costumbres. Y es un enemigo que no debemos ignorar, porque muchas veces, es que el enemigo ya fue derrotado, que písele la cabeza al diablo, que no sé qué, que no tiene poder, y no, él aún tiene poder. Fue derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz, sí. Pero mientras el Señor Jesucristo no venga a esta tierra por la iglesia, no sea llevada y pase de todo ese evento que es denominado la gran tribulación, y que al final de la gran tribulación el Señor Jesucristo lo va a apresar al enemigo por 1000 años. Hasta ese momento vamos a seguir bajo el control. Incluso después de ese milenio dice que va a ser liberado por un poco de tiempo hasta que el Señor aparece realmente a Satanás y fuera lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Hasta ese momento vamos a estar bajo la influencia, este mundo va a estar bajo la influencia del enemigo. Y hasta que el Señor permita que estemos en esta tierra, ahí estaremos, digamos que podremos ser influenciados. Es ahí donde nosotros debemos estar creciendo espiritualmente, para que esa influencia del enemigo no nos pueda afectar, no nos pueda hacer daño, es decir, que no nos haga caer, que no nos haga pecar, que no nos haga tropezar de esa manera. Porque bueno, como lo hemos manifestado aquí, que estemos en esta tierra, estamos expuestos a las tentaciones, a las influencias del enemigo, pero como creyentes no podemos seguir el mismo camino y caernos en el mismo hueco todos los días, ¿cierto? Sino que uno ya sabe y pasa por el ladito del hueco. Tal vez se cayó una vez, se tropezó y cayó, pecó, pero se levantó, pidió perdón al Señor, abandonó el pecado y siguió. Pero al otro día pasa y pasa por el ladito, ¿no? No va otra vez al hueco como un ciego que se puede caer en ese hueco, ¿no? Incluso hasta los ciegos usan su bastón para no caer en eso, ¿sí? Que nos hace el Señor de que abramos nuestros ojos espiritualmente a qué es lo que estamos haciendo, que ha tenido Satanás esa influencia en nuestra vida como enemigo, y que debemos apartarnos de eso. Porque a pesar de que Él tenga poder, el Señor Jesucristo ya lo venció, amén. Y el Señor Jesucristo también venció al mundo, dice la palabra, amén. Ahora, el tercer enemigo es, ¿cuál? La carne. Los deseos de nuestra carne, dice ahí en Efesios, ¿cierto? Dice el 3, en los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la inclinación interna natural es hacia el pecado, ¿sí? ¿Qué es realmente la carne? Se podría decir que la carne es la unión de este cuerpo, ¿cierto? De lo físico con el alma, que en el alma es donde se mueven los deseos, los sentimientos, la personalidad, es decir, como el orgullo, la arrogancia, todo eso. Todos esos pensamientos se mueven en el alma,
¿sí? Entonces, cuando estamos sin Cristo, que no está nuestro espíritu con vida, es solo alma y cuerpo, ¿sí? Y se comporta como el mundo quiere comportarse, ¿sí? Viviendo en pecado, viviendo en fornicación, en adulterio, en borracheras, en vicio, en todas esas cosas. Pero cuando viene a morar en nosotros el Espíritu Santo porque creemos en el Señor Jesucristo, nuestro espíritu toma vida y ya no vivimos conforme a la carne, ¿cierto? Sino que debemos vivir conforme al Espíritu y ya nuestra vida cambia. Digamos ¿por qué se dice que la carne es de esa mezcla? Porque la carne es carne y esto es solo un cascarón. Y el cascarón, cuando alguien muere, si es en Cristo, su espíritu y su alma van al reino de los cielos, pero si no, su alma va a terminar en el infierno, pero su cuerpo queda acá, ¿cierto? Y esa presencia, o eso que está presente en nosotros, que se inclina hacia el pecado, pero que cuando creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cuando viene a morar en nosotros su Santo Espíritu, que nuestro Espíritu da vida, podemos dar esos frutos del Espíritu, ¿sí? Digamos que leamos un momentico ahí en Gálatas, es decir, unas hojitas de atrás, Gálatas 5, versículo 16 al 21, y vamos a entender un poco más. Gálatas 5, versículo 16 al 21. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una oposición interna nuestra, es decir, nuestro espíritu contra el alma para que no peque. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, lo que les decía, una cosa es caer de pronto en algún pecado, pero otra cosa es practicar el pecado. Y esta es la práctica del pecado. Pecados que uno dice, uy, qué pecados terribles que son: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicería. Pero ojo, porque hay unos que, o sea, ante Dios no hay pecado grande ni pequeño. Pero hay unos que dicen, no, pero dice celos, iras, pleitos, enemistades, contiendas, disensiones. Y muchas veces aún andamos en eso. Aún andamos en falta de perdón, aún andamos en envidias, aún andamos en celos, aún andamos airados, ¿sí? Y dice el Señor que airados, pero no pequéis, por ejemplo. Y dice el Señor que no debemos ser ahora practicantes de todas esas cosas. Que en algún momento, cuando estábamos en el mundo sin Cristo en el corazón, las practicábamos, pero ahora ya no las debemos practicar. Ya no se practica el adulterio, la fornicación, todos esos pecados sexuales. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y más bien deberíamos de andar en el Espíritu, como dice el versículo 22 en adelante. Más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado los deseos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces, ahora que estamos en Cristo, hemos crucificado la carne. O sea, ya no le damos rienda suelta a la carne. Ya no practicamos lo que la carne quiere practicar. ¿Por qué se habla de la carne? Porque el cuerpo tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se habita a las costumbres.
entonces cuando eso empiezan los vicios, entonces le gusta el alcohol y empieza a consumir y se vuelve alcohólico, le gusta el cigarrillo y empieza a consumir cigarrillo y se vuelve vicioso, le gusta, prueba las drogas y le gustan las drogas y ahí se vuelve drogadicto, ¿sí? Entonces este cuerpo está expuesto a eso, pero ahora en Cristo esa influencia no tiene poder en nosotros, amén. ¿Por qué? Porque ahora practicamos los frutos del Espíritu. Entonces, y para no ser tan exagerado, entonces las iras, los enemistades, los pleitos, porque ya no tienen efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora debemos andar en amor, con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice mansedumbre, ¿sí? Entonces, Satanás influye al mundo, ¿cierto? El mundo seduce y la carne responde. Pero si la carne está solo la carne, pues si la carne está y nuestro espíritu está débil porque no oramos, porque no nos congregamos, porque no alabamos al Señor, porque no estudiamos la palabra y nuestro espíritu está débil, entonces puede caer más fácil en esas cosas, en esos pecados. Pero si nos fortalecemos en el Señor, saldremos victoriosos. Amén. Y así vivíamos, decir que decía que anduvimos en otro tiempo en esa forma de vivir en el pasado. O sea, ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos, ¿qué? Conforme al Espíritu. Amén. Bueno, por lo menos los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. No, hay poquitos, ¿no? Amén. Efesios, volvamos a Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Amén. Dice, pero Dios que es que rico en misericordia, por su gran, inmenso amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, digamos que antes veíamos qué efecto tenía ahí, qué había, o sea, en qué condición estábamos, ¿cierto? Y ahora vemos por qué nos transforma, ¿sí? Porque por la infinita misericordia y gran amor de Dios, ¿sí? No es por lo bueno que éramos, porque si estábamos sin Cristo, leíamos hace un momento que no hay ni un solo justo, no hay ni una sola palabra, no hay una persona que pueda decir que es buena. Muchos se creen buenas personas, muchos se creen que son dignos de ir al cielo aún estando en sus delitos y pecados, pero es mentira del diablo. Entonces, dos palabras cambian la historia con las que empieza el versículo 4. Dice, pero Dios, ¿sí? O sea que proviene de Dios, porque Él es que rico en misericordia. Amén. Y no fue por mérito, no fue por el esfuerzo humano, no fue porque éramos buenos, porque no le hacíamos daño a nadie, no fue porque yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no hiero a nadie, no peleo con nadie, soy una palomita del Señor. No, no es por eso, sino realmente es por el amor y la misericordia de Dios. Porque si fuera por nosotros mismos, nuestro destino sería el infierno. Y hay que ser sinceros. Entonces, aún estando nosotros muertos antes, sin Cristo en el corazón, pues andábamos de esa manera, ¿sí? Y aún estando en esa condición, el Señor nos escogió. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que era lo que estudiábamos al inicio de estas enseñanzas. Y Dios no esperó a que mejoráramos, ¿cierto? Él nos escogió en esa condición. Nos dio vida cuando estábamos espiritualmente en la inmunda, como se dice, ¿sí? Éramos cadáveres andantes, estábamos muertos. Y aún así Él nos escogió, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Vamos a leer Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 8.
Romanos 5:8. Y dice, oído, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que Cristo murió por nosotros. Amén. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y ahí muestra el amor de Dios. Amén. Leamos también Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones del Antiguo Testamento, por favor. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Capítulo 3, verso 22 al 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Amén. Oído. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, oh Señor. Amén. Y oído, porque dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y es algo real, porque lo que merecía este mundo es que se consumiera con fuego, como va a suceder en el futuro. ¿Cuándo? Cuando la iglesia ya no esté en esta tierra, cuando el Señor vaya a hacer o a poner ese nuevo cielo y esa nueva tierra, este mundo va a ser consumido por fuego. Pero Él no lo ha hecho, ¿por qué? Por misericordia, por su eterno amor. Entonces la salvación nace del misericordioso corazón de Dios. No es por mérito. Amén. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 6. Amén. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que por gracia somos salvos y que juntamente con Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos resucitó, o sea, resucitó nuestro espíritu, ¿sí? que había muerto, o sea, que estaba muerto y que ahora tiene vida. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Muestra nuestra posición, nos da una nueva posición en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa posición? Ahí dice que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí hay tres acciones poderosas. Primero dice que nos dio vida. Amén. Después dice que nos resucitó. Y después dice que nos sentó con Cristo. Amén. Entonces no solo nos levantó del pecado, sino que nos trasladó de reino. Porque nuestro reino terrenal, nuestro reino al que estábamos condenados en el infierno, pero nos trasladó ahora al reino celestial, a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que nos trasladó, nos levantó del pecado y nos trasladó al reino de los cielos, ¿cierto? Sacó de la muerte a vida, del pecado a la santidad, de la oscuridad a su luz admirable, de la inmundicia a su gloria eterna. Dice que de ser culpables a ser ahora inocentes delante del Señor. Amén. Veamos Colosenses, por favor. Y más adelante está Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, verso 13. 2:13. Amén. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonando todos los pecados. Amén. Dice que aún estando muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando nuestros pecados. Dice, todos los pecados nos han sido perdonados. Amén. Y ahora Romanos 8:1. Amén. Oído, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Amén. Los que ahora andamos conforme al Espíritu. Es decir, antes estábamos en condenación, ahora estamos en Cristo Jesús, en salvación. O sea, antes éramos mundanos, ahora somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. Amén. Volvamos a Efesios, por favor, versículo 7. Efesios 2:7. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos dará? La obra redentora es un tema, el tema eterno, el reino de los cielos, la salvación. Amén. Entonces, esa salvación no es cualquier cosa, ¿sí? No es un evento pequeño, no es insignificante, sino que será un tema eterno en el cielo, dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en la vida futura, las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros, o sea, todo lo que hizo el Señor por nosotros. Es de esa salvación. Digamos que es como si allá cantaremos dándole la gloria a Dios, exaltando su nombre por la salvación. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis 5, versículo 9 al 13. Amén. Apocalipsis 5, 9 al 13 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de linaje y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, amén, que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Allá estaremos nosotros cantando y dándole la gloria y la honra a Dios y al Señor Jesucristo, al Cordero inmolado, para alabanza eterna, por la redención tan grandiosa y salvación tan grande que nos ha dado. Amén. Entonces hablaremos eternamente de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su amor inmerecido. Ese será el tema de la conversación en el reino de los cielos. Amén. Y nunca terminará ese testimonio. Dice ahí en Efesios, dice que en los siglos venideros, venideros las abundantes riquezas, o sea, como que hablaremos de las abundantes riquezas de su gracia y su bondad
para con nosotros, ¿sí? Eso se mostrará en ese siglo venidero, es decir, por la eternidad, amén. Y volviendo ahí a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué hace el Señor todo esto? Por gracia. O sea, la salvación solo es por gracia. Aún la fe en el Señor Jesucristo es un regalo de Dios. Amén. Leamos Romanos capítulo 3. Romanos 3:24. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros solo debemos diezmar, hacer buenas obras para podernos ganar la salvación, ¿cierto? No, no, nada de eso. No tenemos que diezmar, ni pactar, ni ofrendar que por su sanidad, que por su salvación, que nada. Y no es por eso. Nosotros no pagamos nada ni compramos nada. Todo ha sido por gracia, por la obra maravillosa y misericordiosa del Señor Jesucristo en la cruz, que Él fue el que pagó el precio tan grande por nosotros. Amén. Claro, ofrendamos por amor a su obra, ¿sí? Para poder seguir congregándonos, para estar unánime juntos, para pagar el arriendo, los servicios, las demás cosas que pagamos, las clases de los niños, las once de los niños, perdón, para poder tener un lugar donde edificarnos en su palabra y seguir siendo transformados hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y hacerlo con alegría, no por necesidad. Y hacemos obras por amor a Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas y entendemos que de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? Y para dónde nos va a llevar, porque entendemos eso. Y no queremos terminar de regreso a esa vieja manera de vivir. No queremos estar de regreso para que nuestra condenación sea el infierno, sino que tenemos que estar firmes en el Señor, viviendo en buenas obras, para darle la gloria y la honra a Dios, por amor a su nombre, amén. Porque ahora estamos vivos, ¿cierto? Nuestro espíritu vive, y ahora somos el templo del Espíritu Santo, y vivimos haciendo esas obras del Espíritu, es decir, viviendo en amor, en paz, en gozo, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? No viviendo como el mundo vive, no viviendo como el mundo quiere vivir, no viviendo en las modas de este mundo, no distraídos en las cosas de este mundo, sino enfocados en el Señor, enfocados en lo que Él tiene para nosotros. Amén. El libro de Tito, por favor. Después de Timoteo sigue Tito. Tito 3, versículo 5. Amén. Tito 3:5. Oído, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Leíamos en Efesios, ¿cierto? Nadie puede decir yo participé en la salvación, yo contribuí, yo hice esto, yo era bueno, yo busqué, yo me esforcé, yo. No, el yo no sirve para nada, ¿sí? Sino todo es por la misericordia, todo es por la gracia, el amor inmerecido que Dios nos dio y porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos predestinó a ser hijos suyos, amén, porque Él nos redimió por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, porque nos dio esa herencia eterna en el reino de los cielos, porque nos selló con su Santo Espíritu, por gracia, amén,
Por eso es que toda la gloria es para Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito. Es que yo me esforzaba y me levantaba temprano para ir a la iglesia. No, porque eso es frutos de arrepentimiento. Eso no nos hace dignos de nada, sino que es el amor de Dios obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida. Porque ya no es porque queremos, sino porque Dios pone ese amor en nosotros por la obra, por venir a congregarnos, por buscar de Él, por orar, por tener comunión con Él. Amén. Para la gloria es para el Señor. Amén. Pues vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó que de antemano para que anduviésemos en qué? En ellas, que anduviésemos en esas buenas obras. Entonces, ¿para qué? Creados para buenas obras. Dice que hechura suya implica una obra maestra. Ahora somos, o sea, el Señor nos hizo perfectos. Sí, tal vez nosotros nos veamos imperfectos, nosotros nos vemos unos bajitos, otros gorditos, otros flacos, otros bonitos, otros no tan bonitos, pero delante de Dios somos perfectos. Él nos hizo a todos perfectos, Él nos ama a todos. Tanto nos amó que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, para que aquel que en Él cree no tenga que ir al infierno a pagar por sus pecados, sino que tenga entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces, Dios toma lo muerto y creó vida. Amén. Nos creó en vida, creados en Cristo para buenas obras. No somos salvos por obras, ¿cierto? Pero somos salvos para buenas obras. Esas buenas obras, esas obras del Espíritu en las que debemos andar, son evidencia de nuestra salvación. Porque si seguimos haciendo y viviendo como lo hacíamos antes de creer en el Señor Jesucristo, pues no estamos en nada. O sea, si vivimos en las obras de la carne, en fornicación, en adulterio, en laxivia, en todas esas cosas incorrectas, hechicerías, en todos esos pecados, si seguimos practicando tales cosas, es que realmente no hemos nacido de nuevo. Veamos Santiago capítulo 2, verso 17, por favor. Santiago 2, 17. Amén. Santiago 2, Santiago después de Hebreos, hacia el final. Santiago 2, 17, ahí te lo leo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, la fe que tenemos, que también es un regalo de Dios, como lo leíamos en los versículos anteriores de Efesios, que esta fe no es nuestra, sino que también es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice que esa fe, me fue los 17, esa fe dice que por fe, si esa fe no tiene obras, si no vivimos en obras, las obras buenas, ¿cierto? O sea, las obras del Espíritu Santo, es que es una fe muerta, que hay fe, pero que realmente no ha tenido el efecto en nuestro corazón, que realmente no hemos nacido de nuevo. Entonces, si no hay cambio en nuestra vida, si seguimos igual de agresivos, igual de deshonestos, igual de orgullosos, igual de arrogantes, igual de mentirosos, igual de egoístas, igual de iracundos, igual de viciosos, igual de borrachos, etcétera. Todo lo que éramos antes, que ya no somos en Cristo Jesús, ya no somos esas cosas, sino que si no hubo un cambio, si no hay un cambio, no hay un nuevo nacimiento. Entonces, por eso es que nuestra vida debe ser diferente. No porque con nuestra vida diferente y con nuestras obras buenas nos ganemos la salvación, no.
sino que son evidencia de la salvación. Amén. San Juan capítulo 3, por favor. San Juan 3, verso 3. San Juan capítulo 3, verso 3. Amén. Oído, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Amén. Y el versículo 5 también dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, tiene que haber un cambio, un nuevo nacimiento, una transformación de nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales como éramos antes de conocer a Cristo. Por eso es que no podemos estar en borracheras, ni en vicio, ni en lujuria, ni en fornicación, ni en adulterio, ni en orgullo, ni en desobediencia, ni en deshonestidad, ni siendo arrogantes, egoístas, iracundos, no. Ahora, si no has notado ese cambio en ti, o si los demás no notan ese cambio en nosotros, porque ese cambio se debe notar cuando uno ya está en Cristo y va caminando con el Señor y va firme, que ya produce ese nuevo nacimiento, las personas a nuestro alrededor tienen que notarlo. ¿Lo notan por qué? Porque ya no estamos en esas modas o en esas prácticas, que el vicio, que la borrachera, que el baile, que la fornicación, ya no estamos en esas cosas y la santidad se va notando en nosotros. Amén. Porque es Dios el que nos hace santos. Pero si aún no vemos y no se evidencia ese cambio en nosotros, aún hay tiempo. Aún hay tiempo de creer en el Señor Jesucristo y hacerlo su Señor y Salvador. Como dice en San Juan 3, verso 15, por favor, al 18. Ahí mismo, en San Juan 3, 15. San Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, oído, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo que sea salvo por Él. El que cree no es condenado. Pero oído a esto, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, creer en el Señor Jesucristo es la única forma de salvación. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe, pero esas obras son evidencia de la salvación. No podemos seguir igual. Y si estábamos igual, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ya para terminar, en Efesios 1 veíamos que muestra una iglesia que necesita iluminación para entender lo que posee. Y ahora en Efesios Dios muestra la iglesia que fue rescatada de la muerte, ¿sí? Por el poder y la misericordia y el amor de Dios. Es decir, que lo que tenemos ahora en Cristo vemos ahora lo que tenemos y vemos de dónde nos sacó, de toda esa inmundicia, toda esa laxivia, todos esos pecados, de ahí nos sacó. Recordemos, nos sacó de muerte, ¿a qué? A vida en Cristo, y somos transformados. Nos sacó del pecado a la santidad, de la oscuridad a su luz admirable, de ser culpables a inocentes, de la inmundicia a su gloria eterna, de la condenación a la redención, y de ser mundanos a ser creyentes. Amén, cristianos, amén. Démosle la gloria a Dios y oremos, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza y agradecemos tanto amor y tanta misericordia, Señor, que nos permites estar en este lugar, que nos has permitido escuchar tu palabra, leer tu palabra y queremos entenderla, Padre. Por eso disponemos nuestro corazón y nuestra vida para ti.
Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras falencias, por todo lo que aún éramos y por todo lo que aún hacemos, Padre Santo, que esas obras que son infructuosas, Dios Todopoderoso. Perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, una vida que te honra a ti, una vida con la cual podamos exaltarte y que podamos mostrar, Señor, esos frutos dignos de arrepentimiento, Padre amado. Ayúdanos a entender y comprender que la salvación viene por gracia, por el medio del Señor Jesucristo, pero que también nuestra vida tiene que cambiar. También las obras que hacemos deben ser diferentes, que ya no podemos vivir en las cosas que vive el mundo, con las modas del mundo, con lo que quiere el mundo hacer, sino que debemos vivir como lo dice tu palabra, como tú quieres que vivamos, como los creyentes debemos hacerlo, Padre Santo. Nos abandonamos en tus manos, Padre, y te pedimos que obres en nuestro corazón cada día más, Padre, para ser esos genuinos creyentes, esos realmente nacidos de nuevo, y que podamos realmente decir somos salvos y tenemos entrada en el reino de los cielos, amado Padre. Quedamos en tus manos, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, amén.